Activa tu kit en línea. No olvides ni omitas este paso. Es necesario para que puedas recibir tus resultados. Abre la prueba y saca el hisopo. Frótalo entre 30 y 60 segundos en la parte interior de tu mejilla. Cierra bien el frasco y mételo en la bolsa de plástico que se incluye. Envía el sobre a la dirección indicada. Solo se necesita una pequeña cantidad de saliva que contenga tu ADN y sabrás todo lo que siempre has querido saber sobre ti mismo, pero nunca te atreviste a preguntar. Este es el tentador mensaje que nos inculcan los influencers. Nos ponemos manos a la obra. Me gusta. Ay, Dios, quiero saberlo. ¿Mi papá es realmente mi papá? ¿Un 16% italiano? ¿Qué? 75% italiano. ¿Qué diablos? ¿De dónde vienes? ¿A quién te pareces? ¿Vas a estar sano? Las respuestas a estas preguntas existenciales pueden proporcionar las pruebas genéticas personales que cualquiera puede comprar en Internet. Y es que la información contenida en el ADN es científicamente exacta. Te sorprenderá lo mucho que tu ADN revela sobre ti. Pero incluso si esta molécula ha demostrado su eficacia en la ciencia y la medicina, ¿son realmente fiables las pruebas que se venden en línea? Cuanta más precisión se requiere, menos funciona. ¿Utilizaría una prueba que se puede adquirir por Internet? No, no lo haría. La ciencia aún no ha llegado tan lejos, pero el mercado sí. ¿Quién se beneficia de las pruebas de ADN para todos? ¿Recopilan las empresas ADN de forma indirecta a través de estas pruebas? Lo cierto es que están creando una base de datos. Estas empresas pueden actuar en mayor o menor medida en un espacio en el que no existen controles. Dejar nuestro acervo genético en manos de empresas de las que apenas sabemos nada no es una nimiedad. El ADN biológico es una variable biométrica, incluso biológica, que puede utilizarse para clasificar, seleccionar, discriminar y excluir a las personas. Los genes juegan un papel importante, ¿no creen? En Minnesota tienen buenos genes. Deberíamos estar preocupados. No soy inglesa. Soy irlandesa. Inglés, justo lo que pensaba. La búsqueda de nuestras raíces de antepasados o parientes lejanos cuya existencia ni siquiera sospechábamos es una promesa tentadora que también puede deparar algunas sorpresas. Y además es asequible. ¡Feliz aniversario! Según numerosos anuncios en Internet, solo es necesario un frotis bucal para sumergirse en un mundo completamente desconocido. Este novedoso gadget biotecnológico está conquistando el mundo. Casi 50 millones de personas lo han probado ya en todo el mundo. Todos se han dejado seducir por las alentadoras promesas de empresas de genética orientadas al mercado masivo. Estas pruebas personales se basan en un importante descubrimiento científico del siglo XX, el ácido desoxirribonucleico, más conocido por sus siglas ADN. El ADN es una macromolécula que se encuentra en casi todas las células vivas y que almacena información genética codificada que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, el hecho de que tengamos 2 brazos y 5 dedos en cada mano, el color de nuestro cabello o de nuestros ojos, la estructura general de nuestro cerebro. Toda esta información se encuentra en nuestro ADN. Cada uno de nosotros tiene un ADN único, su propia secuencia genética. Leer el ADN significa poder descifrar todos los secretos de un ser vivo. En los últimos 10 años, numerosas empresas emergentes innovadoras han intentado convertirlo en un mercado gigantesco. Su facturación total asciende a unos $2.000 millones.
Según sus propias declaraciones, la empresa Ancestry cuenta con 3 millones de suscriptores y una red de más de 27 millones de personas, lo que la convierte en líder mundial. Fue fundada, entre otros, por mormones, una comunidad religiosa con gran entusiasmo por la genealogía. También es líder 23andMe, una startup con sede en Silicon Valley. Su nombre hace referencia a los 23 pares de cromosomas del genoma humano. La empresa afirma tener 13 millones de clientes en todo el mundo. Una serie de empresas más pequeñas está encabezada por MyHeritage, una compañía israelí muy popular en Europa. Este éxito comercial se basa en un marketing eficaz. La rivalidad está en nuestros genes, ¿no? Algunos se apoyan en estrellas del fútbol. Un 24,3% inglés. ¿Te sientes inglés? No, pero ahora me siento más inglés que antes. Otros patrocinan reality shows. Hemos reunido a un equipo de historiadores y genealogistas para resolver fascinantes secretos familiares. Analizamos tu ADN. Increíble. Genial. Pero ¿cómo funcionan exactamente estas pruebas? Las empresas que ofrecen estas pruebas solicitan a sus clientes una muestra de saliva que contiene ADN. A continuación, comparan este ADN con otras muestras de su base de datos para poder presentar diferentes escenarios a sus clientes. Una vez que el cliente ha enviado su ADN, se compara con las muestras ya almacenadas en la base de datos y se determinan las diferencias. A partir de ahí se calculan probabilidades. Por ejemplo, la persona A, en comparación con la base de datos, tiene un porcentaje de ADN en común y un porcentaje de ADN diferente para una ubicación concreta del genoma. En realidad, esta verificación cruzada de los datos en estas pruebas de ADN para consumidores finales no es suficiente para determinar el origen con fundamento científico. Compartimos ciertos genes con nuestros antepasados que vivieron en otros lugares. Los genetistas poblacionales realizan todo tipo de cálculos para explicar por qué se ha encontrado ADN más o menos similar en personas que han vivido en determinadas regiones del mundo. Se trata de cálculos extremadamente complejos que se basan en numerosas teorías. Está claro que estas empresas no invierten una fortuna en horas de trabajo para calcular y verificar todas estas teorías y luego poder ofrecer a sus clientes el resultado más probable. Sin embargo, como se niegan a revelar sus métodos de cálculo, como genetista no puedo decirles si siguen un método científico riguroso o no. Los métodos de cálculo son un secreto comercial muy bien guardado por estas startups biotecnológicas. No respondieron a nuestras solicitudes de entrevista. Sin embargo, una científica y antigua empleada de 23andMe se ha mostrado dispuesta a hablar de forma anónima sobre los métodos de trabajo de la empresa. Es complicado definir límites claros en una secuencia de ADN. Cuanta más precisión se busca, menos funciona. En realidad, utilizamos términos de forma incorrecta para simplificar los resultados. Sin embargo, como respondemos con nuestro nombre, hemos publicado un PDF en línea en el que se describe cómo funciona nuestro algoritmo. No obstante, no lo hemos hecho de forma exhaustiva, es decir, no hemos sometido el algoritmo a un proceso de revisión por pares en una revista científica especializada. Habríamos tenido que someterlo a una evaluación de otros científicos, pero lo hemos publicado de todos modos. Voy a echarle un vistazo. Están mostrando los llamados algoritmos. Pero el problema es que no hay una sola ecuación.
Como científico, sigo sin poder evaluar concretamente cómo realizan sus cálculos. Para aclarar lo que quiero decir, les voy a mostrar un artículo sobre este tipo de cálculos. Aquí pueden ver una gran cantidad de referencias. Se proporcionan ecuaciones para mostrar cómo se realizan los cálculos, qué cantidades exactas se utilizan y de qué manera. Este es el principio básico del método científico, independientemente de la rama científica. Se describe todo lo que se hace para que pueda ser revisado por expertos. Los científicos se muestran escépticos. Sin embargo, el objetivo real de las pruebas de ADN en línea no es convencer a la comunidad de genetistas, sino atraer a cada vez más usuarios. Las empresas saben que su éxito depende del número de clientes que tengan. Les interesa ganar cada vez más clientes en todo el mundo para ampliar su base de datos y poder ofrecerles mejores predicciones. Su modelo de negocio se basa en un ciclo infinito. Cuantas más personas se hagan la prueba, más grandes serán las bases de datos de las empresas. Esto aumenta las posibilidades de que un cliente encuentre personas que compartan su ADN. Cuantas más coincidencias haya, más clientes nuevos ganarán gracias al boca a boca. Sin embargo, para estas startups, este modelo de negocio basado en la ascendencia llega a sus límites muy rápido. Si fundaras tu empresa con el objetivo de vender kits de prueba a personas que escupen en el tubo, lo envían y ya está, tus clientes no tendrían ninguna relación de continuidad con la empresa. Leerían los resultados que les debes y ya está. Tendrías un número limitado de clientes y eso sería todo. Para generar ingresos de forma continua, estos sitios web especializados dependen de otro segmento del mercado que podría ser aún más preocupante. Un área que se asocia de forma natural con la genética. La salud. Por supuesto, se trata de un mercado mucho más grande. En una sociedad moderna, la atención médica es indispensable. Con estas pruebas para el mercado masivo, se podría determinar el origen o el estado de salud de una persona a partir de la información de una secuencia de ADN. Para ello, solo es necesario utilizar diferentes modelos de análisis de datos. Y en el sector sanitario, estos modelos de análisis ya están bastante avanzados. Las empresas que ofrecen pruebas genéticas para el público general solo han tenido que revisar la literatura científica de 70 años de investigación sobre el ADN. En 1953, la investigadora británica Rosalind Franklin fotografió por primera vez esta molécula esencial para la vida. Unos meses más tarde, dos científicos, James Watson, de 25 años, y Francis Crick, de 36, presentaron al público la estructura de doble hélice del ADN. En 1962 fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Poco a poco se fue sabiendo más sobre el ADN, y a finales de la década de 1990 la investigación médica depositó todas sus esperanzas en el poder de esta molécula para combatir las enfermedades humanas. Un enfoque consistió en comparar a personas enfermas con personas sanas. Investigamos si había diferencias en su ADN. Luego intentamos averiguar si estas diferencias podían influir en funciones biológicas. Cuando en junio del año 2000 Bill Clinton anunció la primera secuenciación completa del genoma humano, hizo una apuesta por el futuro. Este logro científico prometía tiempos mejores. Gracias a estos nuevos y amplios conocimientos, la humanidad obtendrá posibilidades curativas inconmensurables. La ciencia genómica tendrá una gran influencia en la vida de todos nosotros y aún más en la de nuestros hijos. No estaba en la Casa Blanca, sino en mi laboratorio del Instituto Nacional de Salud. La gente de mi laboratorio estaba entusiasmada porque se mencionaba mi trabajo. Probablemente fue uno de los mayores logros del siglo en la investigación biomédica.
El genetista Robert Nussbaum, especialista en Parkinson, formó parte del equipo que desarrolló la secuenciación completa del genoma humano, anunciada por el presidente de los Estados Unidos. Con ello, Clinton quería decir que ahora disponemos de herramientas que nos permiten hacer cosas que antes eran imposibles. Antes solo habíamos podido identificar varias decenas de genes relacionados con enfermedades humanas. Gracias al proyecto Genoma Humano, ahora son miles y miles. A finales del siglo XX, aún no existían las pruebas de ADN para el público general. Sin embargo, en una remota isla volcánica del Atlántico Norte se tuvo una idea que allanó el camino a las pruebas masivas. El plan era registrar el genoma de toda la población islandesa, que en aquel momento era de 300.000 habitantes. Posteriormente, este enorme acervo genético, el mayor jamás recopilado, se pensaba utilizar para desarrollar nuevos medicamentos. El proyecto fue impulsado por un científico pionero y ambicioso empresario. Este neurólogo fundó la empresa privada Decode Genetics, que se encargó de recopilar todas estas secuencias de ADN. Este hombre se llama Kari Stefansson. Está orgulloso de su reputación de vikingo salvaje y es conocido por su carácter exigente y su temperamento irascible. Me estás distrayendo. No te quedes ahí parada, Christine. Me molestas. Espera allá atrás. Decode Genetics se fundó en 1996. La idea de aprovechar la diversidad genética de la población es probablemente la mejor forma de investigar las enfermedades humanas. Islandia era el lugar ideal para ello. Aquí, en esta pequeña roca del Atlántico Norte, teníamos acceso a los árboles genealógicos de toda la población. Los islandeses llevan 1100 años obsesionados con la genealogía. Y si se conoce la ascendencia, en principio se puede averiguar cómo se han transmitido de una generación a otra los diferentes rasgos y características de la población actual de Islandia. El objetivo del científico islandés era comercializar los datos genealógicos, tanto médicos como genéticos, recopilados en su base de datos privada. Propusimos crear una base de datos centralizada para el sector sanitario, con el fin de no tener que depender de la experiencia de científicos individuales. Se aprobó una ley que permitía la creación de una base de datos centralizada. Pero hubo personas que plantearon objeciones éticas. Participé en la reunión con el ministro de Sanidad cuando se planteó el tema por primera vez. Inmediatamente surgieron controversias. Sobre todo porque el borrador original no prevía una declaración de consentimiento, sino que simplemente se concedía a Decode permiso para acceder a los expedientes médicos. Me pareció que eso contravenía el espíritu de la ética de la investigación y las buenas prácticas en este ámbito. ¿Por qué no se le debía preguntar a la gente? Hubo un debate muy intenso. En aquel entonces, se decía que en Islandia solo había una empresa que cumplía los requisitos legales. La gente estaba preocupada porque sus datos pudieran ser identificables y utilizados de forma ilícita.
Las objeciones de los ciudadanos hicieron que el Tribunal Supremo detuviera el proyecto de entregar sistemáticamente las secuencias de ADN de toda la población a una sola empresa. Esto habría convertido a Islandia en el salvaje oeste de la investigación genética. Kari Stefansson tuvo que empezar de cero. Se le prohibió registrar a toda la población islandesa en su base de datos. Pero no todo estaba perdido. En este enorme congelador, logró conservar a menos 24 grados centígrados el ADN de 160.000 islandeses que se habían presentado voluntariamente. Aunque no disponemos de información sobre todos los habitantes de Islandia, sí tenemos datos sobre más del 50% de la población adulta. Actualmente podemos deducir muchas características de la otra mitad. Por lo tanto, contamos con una enorme cantidad de datos. Basándose en esta enorme base de datos biológicos, Decode Genetics logró, tras 20 años de investigación, identificar genes relacionados con determinadas enfermedades. Ahora solo falta encontrar los tratamientos adecuados. El enfoque de Decode Genetics de utilizar datos médicos para promover posibles modelos de negocio sirvió de inspiración al otro lado del Atlántico a principios de la década de 2000. Más concretamente aquí, donde se imagina el futuro. Almost there. Don't forget your phone, keys, or bag. Estos nuevos actores no solo cuentan con el saber científico, sino también con los conocimientos necesarios de marketing y los enormes recursos financieros de los gigantes de Internet. El mercado masivo de las pruebas de ADN en el sector sanitario surgiría a pocos metros de aquí, en el corazón de Silicon Valley. Un pequeño interludio. Por las tardes, bailaba ballet en casa. Me divertía mucho. Ya estamos en directo. Hola, soy Ann Wojcicki, cofundadora y directora ejecutiva de 23andMe. Ann Wojcicki es una celebridad de Silicon Valley. Es hija de un físico y una ex periodista, ambos procedentes del entorno de la Universidad de Stanford y muy respetados en Silicon Valley. Más tarde entró en el sector financiero y se especializó en biotecnología y salud. Entonces, decidió fundar la empresa de pruebas genéticas 23andMe. Al principio invertí en empresas del sector sanitario. Me encanta este ámbito. Creo que la salud es el factor ecualizador por excelencia en una sociedad, y de ese deseo surgió 23andMe. Fundada en 2006, 23andMe fue la primera empresa en vender al público en general pruebas de ADN para el diagnóstico de enfermedades. Su cofundadora contó con el apoyo de Google, uno de los gigantes tecnológicos más importantes. Se casó con Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google. Con el tiempo, su empresa se benefició de ello, ya que su esposo y más tarde también ella misma contaba con una buena red de contactos. Esta conexión entre la biotecnología y una de las mayores empresas de Internet convirtió a Ann Wojcicki en una estrella en Silicon Valley. En 2008, su prueba médica de ADN fue incluso nombrada Invención del Año por la prestigiosa revista Time. Hay personas que están ansiosas por examinar tu genoma y decirte, como si miraran en una bola de cristal, qué enfermedades padecerás y cuánto tiempo vivirás. Las pruebas de ADN en línea comenzaron su marcha triunfal. Había nacido un sistema sanitario sin médicos, un negocio de vanguardia en el que solo había que enviar una muestra de saliva y rellenar un extenso cuestionario en línea con datos de contacto, historial médico y hábitos de vida para obtener una lista personalizada de riesgos de padecer determinadas enfermedades.
Este mercado en auge tiene tasas de crecimiento anual de hasta el 20%. Creo que la revolución que trajo consigo la secuenciación del genoma debería beneficiar al consumidor sin necesidad de recurrir a un médico o un genetista. Mi madre siempre decía, si no cuidas de ti misma, nadie lo hará. Estoy convencida de que si quieres tener la mejor atención sanitaria, debes tener el control sobre ella. Pero ¿realmente se puede determinar mediante estas pruebas la probabilidad de padecer una enfermedad? ¿Utilizaría yo una prueba que se puede conseguir en Internet y que te dice si vas a enfermar o no? No, no lo haría. No creo que estas pruebas sean suficientemente fiables. Supongamos que eres editor y tu trabajo consiste en corregir un libro. El departamento de ventas te pregunta, ¿está mal escrita la quinta palabra de la segunda página en la séptima línea? Una empresa especializada en ingeniería genética, por el contrario, revisa cada línea, cada palabra, cada letra en busca de errores. Esa es la diferencia. Las pruebas que se venden en Internet solo descifran una pequeña parte del genoma. Son productos de precio asequible. Un estudio ha demostrado que muchas pruebas de consumo directo son erróneas. Otras clasificaron incorrectamente como peligrosas variantes genéticas que, según la literatura científica, son inocuas. Sin embargo, empresas especializadas intentan vender el mayor número posible de kits de pruebas con ayuda de numerosas campañas publicitarias. This Mother's Day, enjoy $20 off when you order your kit at 23andme.com. Estos métodos llamaron la atención del periodista Charles Safe. Investigó los balances de este sector en auge y pudo descubrir sus verdaderos motivos. Al principio, la secuenciación de cada fragmento costaba varios cientos de dólares. Pero el precio siguió bajando, por lo que sospechamos que vendían estos kits con pérdidas. Por lo tanto, estaba claro que el servicio por el que se pagaba no podía ser su fuente de ingresos. Esta se encontraba en otro lugar. 23andMe y demás empresas de este tipo tuvieron claro desde el principio que su fuente de ingresos era la propia base de datos. Los kits eran solo un medio para obtener la información genética. Incluso los vendían con pérdidas para ampliar su base de datos. Es como Google. Registran todas las búsquedas, el comportamiento de navegación, los datos sobre los usuarios. Todo se almacena en una base de datos y se utiliza para sus propios fines, para publicidad y otras cosas. Los paralelismos son bastante evidentes. La utilidad de este producto tan económico no es la que suponemos, sino que reside más bien en la creación de una base de datos. En Silicon Valley se dice, si es gratis, usted mismo es el producto. El negocio de las pruebas de ADN para todo el mundo es en realidad un enorme programa de recopilación de datos. Estos datos genéticos son especialmente valiosos cuando se combinan con los datos personales que los usuarios proporcionan en los cuestionarios. Las startups que se han especializado en pruebas de ADN para el público general no se detienen ante nada para obtener estos valiosos datos. En cuanto los clientes envían una muestra genética, han caído en la trampa. Este es el caso, por ejemplo, de Ancestry, uno de los principales proveedores mundiales de pruebas genéticas para particulares. Ha sido objeto de críticas por su controvertido manejo de las muestras de ADN recopiladas. Me llamo Thilo Feischert. Soy abogado y durante 11 años fui delegado de protección de datos en el Estado Federado de Schleswig-Holstein.
Formo parte del jurado de Big Brother Awards, una iniciativa internacional de organizaciones no gubernamentales que otorgan este premio a empresas de su país por violaciones especialmente graves de la protección de datos. Dr. Thilo Weichert. El Big Brother Award 2019, en la categoría de biotecnología totalmente nueva, ha sido otorgado a la empresa Ancestry.com, con sede en Múnich, por aprovechar el interés por la investigación genealógica para incitar a las personas a proporcionar muestras de saliva. Por si fuera poco, Ancestry niega a los clientes, como propietarios de sus datos, cualquier información al respecto. Esta estafa recuerda un poco a Google, Facebook y compañía con sus datos de Internet. Los afectados no reciben nada más que unos escasos resultados de evaluación. Al enviar la muestra genética, hay que aceptar los términos y condiciones, lo que implica que también se acepte el uso posterior de los datos. El párrafo 10 de los términos y condiciones generales regula la eliminación de los datos personales. En primer lugar, se concede el derecho fundamental a eliminar tanto los datos digitales como los datos genéticos y las muestras. Sin embargo, el procedimiento que se ofrece aquí es muy complicado. Gracias a sus condiciones generales de uso difíciles de entender, las empresas crean bases de datos cada vez más grandes con una gran cantidad de información personal. Eso es precisamente lo que las hace tan valiosas. Aparentemente, han recopilado millones de datos y, por lo tanto, disponen de una enorme base de datos en la que no solo han recopilado datos genéticos, sino también información adicional sobre los clientes. Información muy detallada sobre los antecedentes de la persona, su predisposición a determinadas enfermedades, cualquier tipo de dolencia, su situación familiar, etc. Esto tiene como consecuencia que estas empresas pueden actuar en mayor o menor medida en un espacio en el que no existen controles. Y están decididas a sacar provecho económico de sus datos. Para ello, las startups dedicadas a las pruebas genéticas comenzaron a vender el acceso a sus bases de datos a la industria farmacéutica. Así, por ejemplo, en 2018, 23andMe logró atraer a una de las 10 empresas más grandes del sector a nivel mundial. GlaxoSmithKline invertirá $300 millones en 23andMe y a cambio obtendrá acceso a su base de datos. Juntos quieren desarrollar medicamentos a partir de esta base de datos. Sin embargo, no están haciendo descubrimientos de forma tan amplia como esperaban. GlaxoSmithKline está perdiendo cada vez más interés en renovar las licencias, cuyo valor ha descendido a $20 millones al año. Esto no es suficiente para respaldar a una empresa de este tipo. Parece que la base de datos por sí sola no puede mantenerla a flote como se esperaba. En el acuerdo original, el valor de la secuencia genómica de un cliente de 23andMe se había estimado en $60. Tras la renegociación del contrato, el valor de la misma secuencia se redujo a unos cuantos dólares. Los esfuerzos de investigación interna de la startup californiana tampoco dieron los resultados esperados. Con las respuestas de nuestros clientes a los cuestionarios, teníamos el potencial de hacer descubrimientos científicos. Sabíamos mucho sobre ellos, prácticamente todo.
Pero al final no se hizo ningún descubrimiento significativo. En 23andMe, por ejemplo, descubrimos un gen que permite saber si alguien ha comido espárragos. Después de comer espárragos, todo el mundo produce una sustancia química específica en la orina. Si alguien no puede olerla, eso indica que tiene una mutación genética. Nuestros descubrimientos se movían en ese ámbito. Eran más bien entretenidos. En teoría, habría sido posible hacer descubrimientos importantes, pero lo que descubrimos en 23andMe eran más bien datos curiosos. Para poder sacar provecho de los millones de datos genéticos que los compradores de las pruebas en línea han proporcionado voluntariamente, las startups deben encontrar otro mercado de venta. Casualmente están surgiendo nuevas oportunidades en el ámbito de las altas finanzas y la especulación bursátil. En 2020, la sociedad de inversión Blackstone pagó casi $5,000 millones por la adquisición del líder del mercado Ancestry y sus 18 millones de clientes. Blackstone, una gran empresa de capital privado, vio la oportunidad de ganar dinero de alguna manera en este mercado, en el que se recopilan datos de salud sobre personas a gran escala. Blackstone no es todo menos una organización filantrópica dedicada a causas benéficas. Su director de operaciones, John Gray, fue considerado brevemente como nuevo ministro de Finanzas tras la primera victoria electoral de Trump en 2016. Ancestry encaja muy bien con lo que intentamos hacer en Blackstone. Pensamos de forma temática y miramos hacia el futuro tanto como nos es posible. Y este enfoque genera fantásticos rendimientos para los inversionistas. Nos debería preocupar que las empresas de inversión se metan en esto. Los idealistas se van y llegan los hombres de las finanzas. Así es como yo lo veo. Al otro lado del mundo, los hombres de las finanzas ya se impusieron. En Nueva Zelanda, para poder contratar un seguro médico, hay que cumplir ciertos requisitos establecidos por el lobby de las aseguradoras. Si quieres contratar un seguro en Nueva Zelanda y te hiciste una prueba genética, te lo pediremos y recabaremos esa información. Existe un requerimiento según el cual el cliente debe revelar todo lo que sabe y que sea relevante para el seguro de vida. Solo entonces se le incluye en el grupo y se le comunican las condiciones. Mi nombre es Anik Greenhill. Soy psicóloga clínica aquí en Oakland. Tengo una mutación del gen BRCA1. Siento que por este motivo me han discriminado a la hora de buscar un seguro médico. Una mutación del BRCA1 es uno de los pocos casos científicamente probados en los que existe un riesgo elevado de padecer dos enfermedades muy extendidas. El cáncer de mama y el cáncer de ovario se puede detectar fácilmente mediante una prueba de ADN. En aquel momento, en 2018, estaba en Alemania. Me sentí devastada. Mi riesgo de padecer cáncer de mama aumentó del 12% promedio al 70%. En el caso del cáncer de ovario, era especialmente aterrador. El riesgo era de hasta un 60% en comparación con el 1 o 2% de la población general. Se sentía como una bomba de relojería saber que mi riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario era tan alto. Pensaba en las consecuencias para mi familia y para mí. Entonces llegó la pandemia de coronavirus. Durante ese tiempo, regresé a Nueva Zelanda. Cuando empecé a llamar a las compañías de seguros, sabía que tenía que informar sobre la prueba genética.
Todas me preguntaban por enfermedades previas, así que lo revelé desde el principio. Muy pronto me dijeron que eso afectaría al alcance de mi cobertura. Entonces me di cuenta de que eso iba a ser un problema aquí. Busqué en Google seguros médicos en Nueva Zelanda. Llamé a todos y tuve la sensación de que todos me daban la misma respuesta. Ninguno estaba dispuesto a ofrecerme un seguro, ni siquiera con cuotas más altas. No era algo a considerar. Nadie quería quemarse los dedos conmigo. Anik Greenhill se consideraba víctima de discriminación genética, un problema que afecta a todos, independientemente de si la prueba se realiza por motivos médicos o de manera privada. Buenos días. Mi nombre es Andrew Schilling. Algunos de ustedes quizá me conozcan del curso MEDSI 142. Andrew Schilling, profesor de la Facultad de Medicina de Oakland, encabeza un grupo de médicos que lucha contra una práctica que ha pasado desapercibida durante mucho tiempo. Hace 3 años y medio recibí una llamada de una mujer de Australia, la doctora Jane Tyler. Me dijo, ¿sabe usted que Nueva Zelanda es el último país del mundo en el que todavía se permite la discriminación genética en el ámbito de los seguros? No lo sabía, así que me puse en contacto de inmediato con algunos de mis colegas. Rápidamente reuní a un número significativo de personas que se oponían a la discriminación genética y querían hacer algo al respecto. La selección de los asegurados en función de sus supuestos riesgos genéticos no solo viola el principio de igualdad entre todas las personas, sino también la política sanitaria. Hemos realizado un pequeño estudio en Nueva Zelanda. En él hemos encuestado a profesionales de la salud que tratan a pacientes con enfermedades genéticas. La mayoría de ellos han tratado a pacientes que han pospuesto o rechazado hacerse un test genético. Esa es la diferencia. Si vives fuera de Nueva Zelanda, puedes hacerte un examen genético que podría ayudarte, incluso salvarte la vida. Pero aquí en Nueva Zelanda, muchas personas no se hacen pruebas genéticas porque temen que afecten a su seguro. Para que finalmente una aseguradora la aceptara, Anik Greenhill tuvo que someterse a una operación complicada: extirpación de los senos y los ovarios. Ahora ya no tengo que preocuparme por eso, pero lo encuentro humillante. Una persona que se ha tomado la molestia de hacerse la prueba es a la larga mucho más barata que alguien que no se la hace. Padece un cáncer que no se detecta, tiene que operarse, someterse a quimioterapia, radioterapia y todo tipo de tratamientos, sobre todo si el diagnóstico es tardío. No me arrepiento de haberme hecho la prueba, pero creo que si hubiera conocido las posibles consecuencias y repercusiones, me lo habría pensado 2 veces. ¿Será la discriminación genética una excepción limitada únicamente a Nueva Zelanda? ¿Una particularidad puntual a 18.000 kilómetros del continente europeo? Las secuencias genómicas de los clientes y sus datos personales son ahora el objetivo de los ciberdelincuentes. Por ejemplo, en el verano de 2023, un hacker atacó 23andMe. Soy Bogdan Botnag, especialista en amenazas cibernéticas. Trabajo a diario con filtraciones de datos. Un día, en un foro de hackers, encontré una publicación que me llamó la atención más de lo habitual.
Ese día, un miembro nuevo llamado Golem escribió: "Tengo millones de registros de ADN y estoy dispuesto a venderlos por mucho dinero. Deben darse prisa porque desaparecerán en 24 horas". La noticia de la filtración de datos cayó como una bomba. Los datos personales de casi 7 millones de usuarios habían sido revelados, o para ser más exactos, se pusieron a la venta en la Darknet. Esta es la filtración de datos de 23andMe. Pueden ver lo grande que es el archivo. Afecta a millones de personas. La entrada original se puede encontrar aquí. El 4 de octubre a las 9:32 de la mañana, escribió: "Vendo varios grupos étnicos con información sobre su apariencia, fotos e información de cuentas sin procesar". El hacker ofreció un descuento por volumen de entre $1 y $10 por secuencia genómica, dependiendo de la cantidad solicitada. El valor total ascendía a un mínimo de $7 millones. Pude chatear con Golem. Se mostró evasivo, pero me dio alguna información. Para vender su base de datos, mencionó 2 nombres: el cofundador de Google, Sergey Brin, y su exesposa y actual directora ejecutiva de 23andMe, Anne Wojcicki. Todavía no estamos seguros sobre los datos de Sergey Brin, pero la información de Anne Wojcicki está prácticamente confirmada. Los datos de la directora ejecutiva de 23andMe están disponibles en varios foros de hackers en línea. Eso vale su peso en oro en el mercado de datos. Por supuesto, es interesante tener información sobre otras personas, pero la información sobre su estado de salud es mucho más personal y codiciada, ya que el potencial de daño es mucho mayor. Me dijo que lo vendería todo. Le respondí: "Bien, pero ¿puedes demostrar que fuiste tú mismo quien obtuviste esos datos?". A lo que él respondió: "No te preocupes, trabajo para 23andMe". Con eso terminó nuestra conversación. No hay pruebas concretas de que el hacker fuera realmente un empleado de la startup californiana, pero tras la filtración, los hackers lo sabían todo sobre los clientes de la empresa. Conocían su genoma, pero también sus datos de contacto, su edad, su origen, sus enfermedades y las de sus familiares. Por su parte, 23andMe tuvo que pagar $30 millones para evitar acciones legales. Actualmente la empresa se encuentra al borde de la quiebra y corre el riesgo de perder por completo su credibilidad en el ámbito de las pruebas genéticas para el público general. El verdadero peligro ahora es que el sector se comporte como un animal herido. La gran pregunta es, ¿qué harán con la enorme cantidad de datos que recopilaron? Mientras la empresa siga en dificultades y su existencia se vea amenazada, esta pregunta seguirá siendo relevante. Siempre repiten: "No monetizaremos sus datos de salud de ninguna forma que no hayan aceptado". Es absurdo. Claro que lo harán en algún momento. Las condiciones de uso cambiarán gradualmente a medida que cambie la dirección de la empresa. Los acuerdos de licencia que nadie lee cambian y luego se hace clic en aceptar sin darse cuenta de que ha cambiado algo importante sobre el manejo de los datos personales. Hay mucho en juego. Se trata del posible almacenamiento de datos de grupos enteros de población. Si proporcionara mi información genética a esta empresa, también estaría revelando información genética sobre mi hermano, mis padres y mis hijos. Por lo tanto, cada entrada de la base de datos no solo tiene valor de mi propio genoma, sino que también contiene información sobre los genomas de personas que nunca han participado en esto. Yo diría que, en cierto modo, todos los estadounidenses se encuentran en esta base de datos. Poner el ADN,
Un medio seguro de identificación a disposición de intereses privados podría alterar considerablemente el equilibrio social. Es una cuestión de salud, de libertad y de identidad. Cuestiones sociales tan decisivas no deben someterse en ningún caso a intereses empresariales y a la rentabilidad. El ADN es una variable biométrica que puede utilizarse para categorizar y discriminar. Estos son los primeros indicios de un enfoque altamente totalitario. La genética sigue siendo un ámbito de conocimiento maravilloso para la ciencia. Se trata de una disciplina en constante crecimiento que mejora nuestra comprensión de la vida en la Tierra y en particular de los seres humanos. Sin embargo, como tal, debe protegerse de los intereses privados y reservarse a los científicos que conocen tanto los beneficios como los peligros potenciales del ADN.